Listo. Entonces, pues hoy nos corresponden ejercicios de la parte de funciones y funciones inversas. Pero pues igual les iba a preguntar Profe, si... tengo una pregunta. Dime. Yo no le escribí al correo porque usted dijo que hoy íbamos a utilizar el de la gráfica, que era como poner las letras. Ah, Y lo listo, vamos a listo. hacer, ¿cierto? Sí, si quieren lo hacemos. Ay, profe, buenos días. Buenos días. Profe, es que yo estaba revisando precisamente este último ejercicio que hicimos la clase pasada, pero como que tengo una duda, o sea, entiendo hasta dónde queda que coseno es igual a más o menos raíz de 1 menos seno al cuadrado del ángulo, Sí, pero de ahí en adelante me confundo, no sé dónde sale el resto, no sé si pudiéramos repasarlo otra vez. sí, claro. Gracias, profe. Listo, entonces voy a resolver este y luego pasamos a la parte del quiz, ¿listo? Bueno, entonces la idea de este ejercicio era demostrar esta igualdad que está acá. Coseno de seno a la menos 1 de x igual a raíz de 1 menos x cuadrado, ¿listo? A ver. Este. Hay que demostrar esa igualdad que tenemos ahí, ¿listo? Entonces voy a volverlo a hacer, ¿listo? Entonces voy a borrar lo que está ahí y voy a volverlo a escribir, ¿listo? Volver a escribir todo esto. Bueno, entonces... Bueno, bueno, fíjense que algo que sabemos, digamos, de identidades trigonométricas es que seno al cuadrado de teta más coseno al cuadrado de teta es igual a 1, ¿cierto? Pues es como la primera identidad que uno ve, ¿no? Cuando está hablando de funciones trigonométricas, ¿cierto? Entonces uno a partir de esta identidad, fíjense que uno puede despejar coseno, ¿sí? Digamos, despejando coseno de teta, pues uno obtiene lo siguiente, ¿no? O sea, uno obtiene que entonces coseno al cuadrado de teta es igual a 1 menos seno cuadrado de teta. Y pues tomando raíz, pues uno tiene que coseno de teta es igual a más o menos la raíz de 1 menos seno al cuadrado de teta, ¿cierto? Eso es lo que uno sabe, digamos, desde de identidades, ¿no? O sea, entonces, ¿qué pasa? Sí. Pues, entonces, ¿qué pasa? Pues básicamente tomando, fíjense que esto es para todo teta, ¿no? Esto es cierto para todo teta número real, ¿cierto? Entonces, pues fíjense que uno puede tomar teta, tomando teta como seno a la menos 1 de x, pues ¿qué obtenemos? Entonces, simplemente es sustituir, ¿no? Fíjense que si yo tomo teta igual a, teta igual a coseno a la menos 1, ¿no? No, sí. Digamos, si yo tomo teta igual a seno a la menos 1, entonces ¿cómo me queda esto? Entonces me queda coseno de seno a la menos 1 de x. En principio es igual a más o menos raíz de 1 menos seno al cuadrado de seno a la menos 1 de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, voy a escribir esto un poco más explícito. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es más o menos la raíz de 1 menos. Entonces, este seno al cuadrado, lo que me está diciendo es que calcule seno de lo que está dentro, en este caso de seno a la menos 1 de x, y elévelo al cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que significa seno al cuadrado.
Es una abreviatura para decir seno del ángulo todo al cuadrado. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que como seno a la menos 1 es una función que construimos para hacer la inversa de seno, con un dominio restringido, claro. Estas dos cosas se pueden cancelar. Justamente esa es la idea de las funciones inversas, ¿no? Que me permitan cancelar la función inicial. Es decir, que si yo a seno a la menos 1 le aplico seno, es como si no hubiera hecho nada. Bien. Entonces, al final, digamos, esta parte, entonces, ¿cómo nos queda? Nos quedaría que coseno de seno a la menos 1 de x es igual a más o menos raíz de 1 menos x al cuadrado, ¿no? O sea, fíjense que de toda esta parte lo único que queda es x. ¿Sí? Entonces queda 1 menos x al cuadrado, por el cuadrado que estaba afuera. ¿Bien? ¿Es claro hasta acá? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo último que me falta? Me falta es decidir cuál de los dos signos debo poner ahí. Porque fíjense que yo tengo dos signos. Tengo el signo más y el signo menos. Pero la demostración nos pide que probemos que es positivo. Es decir, de alguna manera tengo que poder descartar el signo menos. Entonces, ¿cómo hago eso? Profe, tengo una pregunta. Dime. De cómo pasamos, o sea, tenemos coseno de seno menos 1 de x es igual a más o menos 1 menos seno al cuadrado, o sea, la siguiente raíz. Después dice igual al frente, la siguiente raíz elevada al cuadrado. ¿De dónde se Sí, acuerda la elevación al cuadrado? sí, mira, es que eso viene de lo siguiente, eso viene de lo siguiente. Fíjate que esta parte que estoy acá señalando en verde, ¿listo? Sí, Listo, entonces esa parte, esto es seno al cuadrado de alguien. No voy a escribir otra vez seno a la menos 1, sino seno al cuadrado de alguien, ¿sí? ¿Eso qué significa? sí. Esto es una abreviatura para esto. Esto es una abreviación para seno de teta todo al cuadrado, ¿bien? Sí. Entonces eso fue lo que hicimos acá, porque fíjate que es como si este seno a la menos 1 fuera teta. Es como si este seno a la menos 1 fuera teta. Entonces lo que Ajá, hicimos, 0 menos 1, ¿no? ¿cómo dices? Que 0 a la menos 1 es el ángulo que Exacto, seno a estamos la menos cogiendo. 1. Exactamente, ese es el ángulo que estamos tomando. Entonces eso me queda seno del ángulo, por eso viene acá, seno del ángulo, que es seno a la menos 1, y todo al cuadrado. ¿Bien? Entonces de ahí es que Ok, viene. sí, ya entendí. Gracias, profe. ¿Ok? Listo. Entonces, listo. Entonces, digamos que hemos podido hasta ahora, con lo que hemos hecho, llegar a que coseno de seno a la menos 1 de x es más o menos la raíz de 1 menos x cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué falta? ¿Qué es lo que falta? Entonces, el paso que falta acá es, voy a escribir aquí en palabras, es decidir, ¿qué falta? Falta decidir si es más o es menos, básicamente. Uno de los dos signos. Dice que la demostración nos pide demostrar que es más. Entonces hay que descartar que es menos de alguna manera. Entonces, bueno, voy a borrar lo que estaba escrito de la vez pasada y vamos a volverlo a hacer. ¿Listo? Creo que hay una forma más rápida de borrar, pero bueno. Listo. Bueno, el caso. Listo. Entonces, ¿qué nos falta decidir si es más o menos? Entonces, ¿cómo hago eso? Entonces, eso tengo que hacerlo es mirando cómo es la gráfica de seno a la menos 1 de x. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la gráfica de seno a la menos 1 de x? Entonces, recordemos la gráfica. Ya la hicimos la vez pasada, ¿no? Recuerden que uno tenía que restringir el dominio para poder hablar de seno a la menos 1. Entonces, la gráfica quedaba algo así.
que ustedes recuerdan, donde esto queda menos 1, 1 y menos pi medios y pi medios. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que seno a la menos 1 de x fíjense que el rango de esta función o esta función siempre toma valores entre menos pi medios y pi medios, ¿cierto? Eso es lo que muestra la gráfica, ¿no? Fíjense que los valores de y de esta función toman, esta es la gráfica de y igual a seno a la menos 1 de x. Fíjense que los valores de y que toma esta función son entre menos pi medios y pi medios. ¿Listo? Y entonces ahora yo le estoy sacando coseno a eso. Pues bueno, perdón, aquí borramos una línea de la vez pasada. Borramos una línea de la vez pasada. Y bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues fíjense que ahora tengo que mirar la gráfica de coseno. Bien. Entonces, vamos a sacar rápidamente la gráfica de coseno. Entonces, coseno. Entonces, recordemos que coseno era algo así. Aunque no quedó muy bien, pero bueno. Lo importante es lo siguiente. Lo importante es lo siguiente. Bueno, el caso. Fíjense que, lo voy a subrayar aquí en verde, seno a la menos 1 de x, fíjense que seno a la menos 1 de x estaba en este intervalo, en menos pi medios, pi medios. Es decir, que al sacarle, si yo le quiero aplicar a eso coseno, pues fíjense que seno a la menos 1 de x se va a estar moviendo en este intervalo. En este intervalo que estoy señalando acá en la gráfica. Ahí va a estar localizado, fíjense que ahí, en ese intervalito, ahí va a estar localizado seno a la menos 1 de x, ¿no? Solo que eso es lo que nos dice la gráfica anterior, que seno a la menos 1 está entre menos pi medios y pi medios. Pero entonces, si yo le saco coseno a un valor que está en este intervalo verde, ¿qué podemos decir del coseno? Pues fíjense que el coseno, fíjense que la gráfica está por encima del eje X. Entonces el coseno de eso siempre es positivo. ¿Sí? Lo escribo entonces como seno a la menos 1 de X siempre está en el intervalo menos pi medios, entonces al sacarle coseno, ¿sí? Digamos de ese ángulo, fíjense que ese ángulo está entre menos pi medios y pi medios, entonces coseno, por cómo es la gráfica, fíjense que el coseno está siempre en este intervalo que estoy acá subrayando en azul. Ya acá va a estar localizado coseno de seno a la menos 1 de x. Es decir, que coseno de seno a la menos 1 de x es mayor o igual que 0. Es mayor o igual que 0. Luego, no puede tener signo negativo. Luego, se debe tomar la raíz positiva. Bien. Y por lo tanto, coseno de seno a la menos 1 de x es igual a la raíz de 1 menos x al cuadrado. ¿Listo? ¿Es claro esto? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, sí, todo ese embeleco de la gráfica es solamente para decidir si el signo es más o menos. Entonces, uno toma las gráficas y se da cuenta que eso tiene que ser positivo. Por lo tanto, debe ser la raíz positiva. ¿Listo? Entonces, por eso no tengo que tomar el menos, sino el más. Bien. Bueno. Entonces, ¿quieren entonces que resolvamos el de la gráfica del quiz? ¿Les parece bien? Sí, profe, por favor. Listo. ¿Cuál era? ¿Era el 6 o el 5? El 5. Entonces, voy a ver cómo hacemos. Bueno, voy a tomarle un pantallazo a este y se los voy a mandar al chat, listo, para que todos lo abran allá en sus computadores para no dejar de compartir el tablero, listo.
Entonces, espérenme un momento, le tomo un pantallazo a esto. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí les llegó? Sí, señor. profe, ahí ya llegó. Listo. Entonces ahí ya lo tenemos abierto. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a leerlo en mi traducción al español, que posiblemente no será muy exacta, pero bueno. Dice algo así como lo siguiente. Dice que un peso de 5 gramos está suspendido de una cuerda que está, digamos, adyacente a una regla que digamos, está suspendida verticalmente, ¿no? Y bueno, entonces dice que la cuerda se estira, que se jala hacia arriba y baja. Y bueno, y la gráfica de la posición del peso, digamos, de los 5 gramos, versus el tiempo, está ahí graficada, ¿cierto? Es esa gráfica. Entonces, bueno, dice, entonces hagamos acá la gráfica. Bueno, perdón, aquí voy a poner un titulito para cuando ustedes vuelvan a ver esto. Entonces estamos haciendo el problema 5 del quiz, ¿listo? Estamos haciendo el problema 5 del quiz. Listo. Entonces, bueno. Entonces aquí está la gráfica. Entonces aquí está la gráfica. Entonces es algo así. Algo más o menos como esto. ¿Listo? Y acá me está dando unos puntos, ¿no? Entonces más o menos me está diciendo que este punto es A. Por aquí donde corta el eje es el punto B. Por aquí en algún lugar es el punto C, que es como donde cambia como de concavidad o algo así. El punto D es aquí como el máximo. El E es donde vuelve a cambiar de concavidad, ¿cierto? Y el F es como el punto final, digamos. Algo así me está diciendo, ¿cierto? Dice que la regla está calibrada en inches es pulgadas, ya no me acuerdo. En pulgadas, bueno. Y 0 es el centro de la regla, listo. Entre las letras para los intervalos que corresponden a las siguientes afirmaciones. El intervalo de A a B, el intervalo de B a C, el intervalo de C a D, el intervalo de D a E, el intervalo de E a F. Entonces dice A mayúscula, pues. Entonces dice A mayúscula, el peso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Profe, si pusimos solo una opción para cada número, pero también las letras que pusimos no hay calificación parcial. Entonces, ¿qué ahí decía las letras que correspondan? O sea, podía haber más de una. Entonces, ahí creo yo que no, pues, complicado. Bueno, el caso. Entonces, a ver, entonces dice la A mayúscula, el peso se está moviendo hacia arriba en ese intervalo. Hacia arriba. Entonces, fíjense que
entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar en qué intervalos el peso se mueve hacia arriba. Entonces, fíjense, el peso se mueve hacia arriba en el intervalo AB. Fíjense que, a ver. Fíjense que cuando se mueve hacia arriba, entonces el peso se está moviendo hacia arriba, entonces voy a empezar a señalarlo acá en verde, por ejemplo. El peso se mueve hacia arriba, fíjense que se mueve de A a B, pero de B a C también, sigue subiendo. De C a D sigue subiendo. Y hasta ahí, ¿no? O sea, en esos tres intervalos, el peso se mueve hacia arriba. Básicamente eso lo que querría decir es que la letra A debe ir en qué casillas. Entonces, fíjense, el intervalo de A a B sube, o sea, debe ir en la casilla 1. Debe ir en el intervalo de B a C en la casilla 2. Debe ir en la casilla 3 también. ¿Sí o no? Porque en los tres intervalos, el peso se está moviendo hacia arriba. ¿Bien? La B mayúscula, ¿qué dice? El peso está bajando en ese intervalo. No se mueve. F hacia abajo. Entonces el peso se mueve hacia abajo. ¿En qué intervalos el peso se mueve hacia abajo? Entonces fíjense que se mueve hacia abajo en el intervalo DE. Así que ahí como que pone una flechita, eso quiere decir que está bajando. Y bueno, pues en el intervalo EF también está bajando, ¿no? Entonces, ¿qué letras debería uno, o la letra B en qué numerales debería ir? Pues la letra B debería ir en el numeral que dice en el numeral 4 y en el numeral 5. Bien. Sigamos. El C dice la velocidad de subida está creciendo en ese intervalo. La velocidad de subida está creciendo en ese intervalo. Entonces, fíjense ¿qué significa que la velocidad esté subiendo? Básicamente, eso tiene que ver con el hecho de que la gráfica sea cóncava hacia arriba, ¿sí? Que fíjense que la velocidad tiene que ver, con la velocidad en este punto, pues tiene que ver, digamos, con la recta tangente acá, ¿cierto? Y entonces fíjense que en este intervalo la pendiente cada vez es más alta. A medida que yo me voy moviendo en este intervalo, la pendiente cada vez es más alta. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, en el intervalo AB, la velocidad de subida está creciendo. Bien. Entonces, en el intervalo AB, la velocidad de subida está creciendo. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, en el intervalo CD, fíjense que la pendiente empieza muy alta, pero ya por acá, la pendiente va más bajita. Bien. Entonces, ahí la velocidad va bajando. Por eso el 2 no se incluye ahí. ¿Dónde más la velocidad va bajando? Pues fíjense que acá, digamos, ahí no se ve tan claramente, pero aquí la velocidad como que sigue bajando. Bien. Y bueno, aquí quizás para que sea un poco más claro, hagamos la gráfica un poquito más resaltada acá. Y esto pues viene siendo algo así. Y entonces acá, fíjense que en el último intervalo, la velocidad, a pesar de que sigue bajando, sigue moviéndose hacia abajo, la velocidad aumenta un poquito. Porque fíjense que acá, por ejemplo, la velocidad es negativa. La velocidad es menor que 0, mientras que acá, digamos que acá en este punto, vemos en F, como que la velocidad llega a ser igual a 0. Velocidad igual a 0. Bien.
Entonces, eso quiere decir que en el último intervalo, en el intervalo EF, la velocidad de subida está creciendo. Bien. Bien. El D dice la velocidad de subida está decreciendo. Entonces son los otros, ¿no? Pues la velocidad de subida está decreciendo. Y esto pues viene siendo acá entonces los otros, o sea, el 2, el 3 y el 4. Bien. Ahí la velocidad de subida está decreciendo. ¿Qué sigue? Entonces, bueno, sigue el E. El E dice la distancia. Bueno, realmente como dice que es con signo, realmente se refiere al desplazamiento. El desplazamiento del punto inicial digamos, está creciendo en este intervalo. Entonces, bueno, pues fíjense que eso cómo se lee o cómo se interpreta de la gráfica. Entonces, fíjense que o sea, acá el eje Y está justamente representando la posición, ¿no? El eje Y está representando la posición. Entonces, fíjense que, nuevamente, pues lo que tenemos acá, ¿qué es? Es que, digamos, el punto inicial, fíjense que, por ejemplo, en el intervalo AB, en ese primer intervalo verde que tenemos acá, en este primer intervalo verde que tenemos acá, la posición o el desplazamiento está aumentando con respecto al punto inicial, ¿no? Porque acá, digamos que me está diciendo que el punto inicial es, o sea, el punto donde empieza todo es este, ¿no? Entonces está creciendo, entonces fíjense que fíjense que esta gráfica lo que me está diciendo es que pues el punto se está alejando, ¿no? Que fíjense que por acá en un tiempo t cualquiera, pues fíjense que la distancia va aumentando, va aumentando. De hecho, va a ir aumentando ¿hasta dónde? Va a ir aumentando hasta D. La distancia va a ir aumentando, aumentando hasta D y luego va a ir decreciendo. Bien, fíjense, digamos, de hecho, el punto más lejano del punto inicial es cuando estamos en el tiempo D, porque ahí la distancia es todo esto que está acá. Todo esto que está acá. Bien. Entonces, ¿qué sería acá? Entonces, fíjense que esto sería, entonces, ¿en qué intervalos? Entonces, en el intervalo AB va creciendo, en el intervalo BC va creciendo, perdón. El intervalo AB era el numeral 1, ¿no? Entonces, en el numeral 1 va creciendo, en el numeral 2 también va creciendo, en el numeral 3 también va creciendo, ¿no? Que es el intervalo CD. Y el F, finalmente el F, es el recíproco, es como el negativo de el opuesto, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es que el desplazamiento del punto inicial está decreciendo. En este intervalo. ¿Listo? Y entonces estos serían pues los otros, o sea, sería el intervalo 4, el que corresponde al numeral 4, y el que corresponde al numeral 5.
Y pues toda esta información había que ponerla ahí adentro. Entonces, básicamente en el 1, entonces, ¿qué letras corresponden al numeral 1? La letra A, la letra C y la letra E. Eso corresponde al numeral 1. ¿Qué letras están en el numeral 2? Entonces la A, la D y la F, ¿cierto? Ah, no, la F no. La A, la D y la E, ¿cierto? La A, la D y la E. ¿Qué letras están en el numeral 3 o les correspondió el numeral 3? La A, ¿cierto? La D y la E, ¿cierto? Un momento, desea de, a ver, el numeral 3, a ver. El 3 es la A, la D y la E, ¿sí? Y el numeral 2 es la A, la D y la E también. Un momento, creo que aquí... Un momento, creo que acá... Ah, no, sí. El desplazamiento. Bueno, y así sucesivamente. En la 4, el numeral 4 está en B, D, F. Y el numeral 5 está en B, C y F. Creo que algo así debería ser. Profe, una duda. Dígame. Lo único que yo no entendí es por qué en el intervalo 5, o sea, de E a F, la velocidad de subida está creciendo. La velocidad de subida está creciendo. Sí, porque básicamente ¿de cuál intervalo me dice usted? Perdón, otra vez. De E a F. De E a F. Sí, básicamente es porque fíjese que ahí, cuando empieza el intervalo F, acá, básicamente, como la pendiente es negativa, eso quiere decir que la velocidad va, digamos, que va bajando, pues. Está diciendo esto es que empieza bajando, ¿no? Y empieza bajando a cierta velocidad, ¿sí? Pero esa velocidad con la que va bajando va disminuyendo a medida que va recorriendo el intervalo EF. Esto va disminuyendo hasta que en el punto F esto queda en reposo, ¿sí? Fíjense que en el intervalo, o sea, ya en el punto F, la tangente es horizontal, lo cual quiere decir que la velocidad es 0 ahí. ¿Bien? Entonces, es por eso. O sea, como que va de un valor negativo y va subiendo hasta ser 0. ¿Listo? Listo, ya entendí. Gracias. ¿Listo? Bueno, bien, ese era el ejercicio. Tengo que reconocer que probablemente estaba un poquito difícil. Entonces, no, podemos hacer algo ahí, podemos hacer algo. Porque sí, que además no habíamos hablado mucho de vectores, de rectas tangentes y esto. Entonces, se los voy a poner bien a todos, ¿listo? Entonces ese punto se Sí, lo voy a poner bien gracias. a todos. Entonces, pues los que lo tuvieron bien, pues ni modo, no los puedo recompensar doble. Pero a los demás, pues sí, los que lo tuvieron mal, entonces a todos les voy a poner bien este punto, ¿listo? Porque sí estaba un poquito más difícil de lo que yo pensé inicialmente. ¿Listo? Entonces, estas correcciones no aparecen en la plataforma porque no he podido descubrir cómo hacerlo, pero yo las anoto
en mi archivo personal, ¿listo? Entonces yo las tengo anotadas a pesar de que de pronto en la plataforma no les aparezcan, ¿listo? Bien, entonces voy a anotarlo por acá. Profe, ¿cómo haremos nuestra nota como total? Ya que la única que vamos es por la plataforma. Pues los que me mandaron correcciones yo les respondí usualmente a todos diciéndoles, no, les voy a subir tanto o tanto en este punto, entonces pues es lo que tienen en la plataforma más lo que yo les dije, y los demás pues lo que tienen en la plataforma, digamos, la gente que no hizo reclamos, pues lo que tiene en la plataforma y ya, ¿listo? Profe, yo te mandé un correo y aún no tengo respuesta. Federico, ¿pero cuándo me lo mandó? ¿Hoy? ¿Muy recientemente? No. De hecho, creo que fui los primeros. Apenas lo acabé, el mismo día. Ey, qué raro. Bueno, voy a revisar en mis correos, sin embargo, pues como para estar más seguros, reenvíeme Ah, sí, aquí lo vi, no lo he respondido todavía, sí, tiene razón. Ahorita en la tarde le respondo, ¿listo? Vale, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esta parte? ¿Duda, sospecha, comentario? ¿No? Bueno, bueno, creo que este fue como el más problemático, ¿no? Creo que los otros, pues sí, eran más logrables. Entonces, bueno, listo. Entonces, hagamos, bueno, me quedan un poquito menos de 10 minutos, ¿cierto? Pero creo que alcanzo a hacer algún ejercicio más, ¿no? Entonces, sobre inversas. Pues bueno, volvamos a los ejercicios propuestos en el libro. Vamos a ver. Listo, estamos en la sección 1.6, ¿no? Entonces hagamos vamos al 22. Entonces estamos en sección 6, ejercicio 22, ¿listo? Entonces, ¿qué dice el ejercicio 22? Básicamente dice encontrar la inversa de la función f de x igual a 4x menos 1 sobre 2x más 3. ¿Listo? Pues bueno, no lo piden, pero sería bueno hacer la gráfica como para darse cuenta de cómo es que es esa función y si realmente si tiene inversa, ¿no? Entonces, pues voy a dejar de compartir un momentico el tablero para hacer la gráfica, ¿listo? Pero déjenme antes de eso abrir la página de GeoGebra. Pues listo, entonces ahora sí, debemos de compartir pantalla del tablero un momentico y les comparto GeoGebra. Listo. Bueno, deben estar viendo GeoGebra y momento. Entonces la función era y igual a 4x menos 1. Bueno, tengo que poner entre paréntesis, ¿no? Muy importante los paréntesis, que si no, el sistema entiende otra cosa. Entonces es 4x menos 1 todo sobre paréntesis 2x más 3, ¿no?
¿Listo? Entonces, esta es la gráfica. Se parece un poco, si ustedes han visto, a la gráfica de 1 sobre x, ¿no? ¿Listo? Entonces, fíjense que si uno traza rectas horizontales, si yo empiezo a trazar rectas horizontales, pues de hecho la cuadrícula justamente me da rectas horizontales. Fíjense que toda recta horizontal corta en un punto. Todas estas rectas horizontales cortan en un solo punto la gráfica. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la gráfica, de hecho, o sea, que la función es inyectiva. Entonces sí tiene sentido calcular la inversa. ¿Bien? Entonces calculémosla. Está listo. Entonces calculemos la inversa. Entonces dejo de compartir GeoGebra y vamos nuevamente al tablero. ¿Listo? Entonces, bueno, no era necesario porque ya el libro pues, nos está implícitamente diciendo que la inversa existe. Por algo nos está pidiendo que la calculemos. Pero pues podría ser interesante mostrar por qué es que sí existe, ¿no? Con la gráfica. Entonces, bueno, ¿cómo hace uno esto? Entonces recuerden lo que habíamos hecho la vez pasada. Entonces uno puede escribir esto, por ejemplo, de la forma y igual a 4x menos 1 sobre 2x más 3. Y la idea entonces es, el paso que uno tiene que hacer acá es despejar y. Despejar y. ¿Listo? Entonces, ¿uno cómo despeja y? Bueno, pues podemos, por ejemplo, pasar a multiplicar el 2x más 3. Entonces esto me queda 2x más 3 por y igual a 4x menos 1, ¿cierto? O sea, ahí lo que hice fue pasar a multiplicar todo lo que estaba en el denominador, ¿no? Lo que estaba en el denominador al lado derecho lo pasé a multiplicar al lado izquierdo. Bien, y entonces acá pues distribuimos. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda 2xy más 3y igual a 4x menos 1. Bien. Perdón, acá perdón, escribí algo mal porque acá y ya está despejado, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es despejar x. Claro, fíjense que acá y ya está despejado. Lo que tengo que hacer es despejar x, no y. ¿Listo? Despejar x. Bueno, entonces vamos a despejar x. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo le hago? Pues voy a pasar todo lo que tenga x al lado izquierdo y todo lo que no tenga al lado derecho. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues, ¿qué tiene x? Básicamente lo que tiene x son dos términos, ¿no? Son este término de acá y este término de acá, ¿cierto? Entonces, eso los voy a pasar al lado izquierdo y lo demás al lado derecho. Esto me queda 2xy menos 4x igual a menos 1 menos 3y. Y bueno, acá ahora, ¿qué sigue? Entonces ahora factorizamos x en el lado izquierdo. Factorizamos x en el lado izquierdo. Y esto pues queda entonces x, que es factor de 2y menos 4. Y esto es igual a menos 1 menos 3y. Y pues ya, ¿qué me queda? El factor que no tiene x, o sea, el factor 2y menos 4 lo puedo pasar a dividir. Entonces esto me queda x igual a menos 1 menos 3y sobre 2y menos 4. Y esto me da la fórmula de la inversa. Lo único que tengo que hacer es cambiar los papeles de x y y, ¿no? Entonces aquí, vamos cambiando los papeles de x y y. De x y y, pues tenemos la fórmula de la inversa. Entonces tenemos que f a la menos 1 de x es igual a... entonces cambiamos x por y, entonces acá me queda menos 1 menos 3x sobre 2x. Y esta sería la forma de la inversa. Se puede escribir de varias maneras. Una sería esta, otra sería, por ejemplo, factorizar el menos de arriba. Algo así. Pero bueno, pues en esencia esta es la inversa. ¿Bien? ¿Es claro esto? ¿Es claro cómo se calcula la inversa en Sí, este profe. caso? Sí, profe. Listo. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy.
Muchas gracias. Nos vemos entonces mañana. Profe, una pregunta antes Sí. de irnos. Para futuros quizzes, ¿vamos a seguir la misma dinámica en el sentido de que antes del quiz nos vas a poner unos ejercicios antes? ¿O esto solo fue por esta Sí, vez? no, eso podríamos seguirlo haciendo. Entonces ya tenemos quiz la otra semana, entonces yo antes de que se acabe esta semana les mando ejercicios, ¿listo? Para que los vayan revisando. Listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, que estén bien. Feliz tarde. Gracias, profe. Chao, profe. Estén bien, chao. Gracias. 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 Gracias, profe. Estén bien, chao.